Hola, hoy hablaremos sobre la transferencia de los mecanismos de calor en nuestra materia de la transferencia de masa. Si bien la transferencia de calor siempre se produce del sistema de temperaturas más elevadas hacia la temperatura más baja. Es decir, un ejemplo, nuestros cuerpos de agua, los ríos, lagos, lagunas, embalses, funcionan como un termorregulador, es decir, si la temperatura en la atmósfera es caliente, la de las aguas es templada, es más fría o por lo menos 2 grados más abajo. Desde luego, la transferencia de calor se detiene cuando ambos sistemas alcanzan la misma temperatura. Existe un mecanismo de transferencia de calor que se llama conducción. ¿Y este qué es? Bueno, realmente es cuando hay un mecanismo de transferencia de calor y a la interacción entre las partículas adyacentes del medio tienen lugar preferencialmente en sólidos, ya que en líquidos y gases tienden a relacionarse por otro mecanismo que se llama convección. Es decir, si yo pongo a calentar una olla sin agua y nada más la estoy calentando, es decir que la temperatura que yo le estoy emitiendo de unos 30 grados, al ratito, en un par de minutos, la olla tendrá esa temperatura. Bueno, vamos ahora a hablar sobre la convección. Es el modo en el que se transfiere la energía entre una superficie sólida y el fluido adyacente, líquido o gas. Existe un movimiento macroscópico en el cual el fluido, ya sea líquido o gas, es más rápido cuando hay mayor transferencia de calor por este mecanismo. Es decir, cuando se incrementa la temperatura, las partículas están de los fluidos, pues están más dinámicas y hay un incremento mayor de la temperatura. Bueno, ¿qué pasa con ya sea conducción y convección? Bueno, como les dije hace un rato, que hablábamos de los cuerpos de agua que funcionan como termorreguladores, ¿qué tengo que hacer yo para que el agua empiece a calentarse? Bueno, si yo me voy a meter, pues desde luego la situación es que le abra yo al agua caliente o a la llave que tiene el agua caliente, que abre el agua caliente, y poco a poco, hasta que la temperatura de todo la regadera o de todo el baño o donde está cayendo el agua esté a una temperatura templada, agradable. Y viceversa, si está muy el agua muy caliente, pues dejo que fluya y fluya y fluya para que el agua esté un poquito más fría. Esos fenómenos son conducción y convección. Bien, los mecanismos de transferencia de calor, háblese de la radiación. La radiación, pues es la energía que es emitida por la materia en ondas electromagnéticas o mejor conocidas como fotones, como resultado de los cambios en las configuraciones electrónicas de los átomos o moléculas. La radiación térmica es la energía emitida por los cuerpos de acuerdo a su temperatura. Si bien hablamos diariamente de todos los mecanismos de transferencia de calor estén presentes en nuestro entorno, llámese cuando hablamos de, de, este, de los electrodomésticos, por en este caso en el refrigerador, que a base del calor o a base de la energía que genera un calor en su interior del equipo, este produce un aire que le ayuda a que se enfríe más rápido. Bueno, o la radiación solar, cuando nosotros salimos a la calle y de repente estamos caminando y no hay ningún árbol, de repente podemos sentir ese calor en base a la radiación que existe. ¿Sí? Voy a hablarles tantito de cuál es un fluido. Un fluido se considera cualquier sustancia que tiene la capacidad de fluir. Es un fluido ya sea líquido, gas o plasma. Muchos de estos aspectos de las teorías de los fluidos se pueden aplicar tanto a gases como a líquidos y las moléculas tienen gran movilidad y se desplazan libremente debido a la poca cohesión que existe entre ellas. Los fluidos no tienen una forma definida y adquieren la forma del recipiente que lo contiene. ¿Sí? Los fluidos, pues desde luego,
hablándose de un líquido, a una presión y una temperatura dada ocupan un volumen determinado y un recipiente ocupa y siempre el mismo volumen. Los gases en un recipiente, pues desde luego, al expandirse, ocupan todo lo que es ¿cómo se llama? Todo lo que puede ser el refractario, ¿sí? Bueno, háblese de la densidad. La densidad en sí es masa entre volumen. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pongo una tonelada de, de madera que ocupa un volumen muy grande y una tonelada de hierro, puede ser que no ocupe un volumen tan grande y tienen el mismo peso. Eso es en base a su densidad, ¿sí? Desde luego lo que deberíamos de hacer es que la masa entre el volumen tiene unidades, la densidad tiene unidades entre kilogramos por metro cúbico y es un fluido que no cambia. De acuerdo a todo ello, el fluido pues no cambia con la presión y significará el fluido comprensible, ¿sí? Bueno, con esto hemos llegado al final de nuestra explicación por el día de hoy. Y es un gusto y muchas gracias por haber estado conmigo.